Muy buenas, mi nombre es Orlando Olivares. Eh, Ante todo, agradeciendo al comité organizador del evento de Simposio de Nefrología en un Día por hacerme partícipe de este evento que ya es un hito a nivel nacional. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la enfermedad de Fabry, por qué es difícil hacer el diagnóstico, por qué se convierte en ese lobo vestido de oveja y por qué es esa gran simuladora. Y me permito entonces compartir la presentación. De la presentación. Eh, a mí me gusta comenzar con un caso clínico. Esta es una paciente, mujer, importante tener en cuenta esto, de 33 años, quien consulta por presencia de intolerancia a hacer el ejercicio con antecedente en la familia, importante, de dos hermanos que ingresan a diálisis. Miren la edad, 25 y 28 años. Desde el punto de vista de examen físico no es muy llamativo, tenía una tensión arterial normal y no había evidenciado otros hallazgos. Se hizo un examen de rutina que mostraba una creatinina normal y un parcial de orina que mostraba proteínas de 30 miligramos por ciento. Se hizo una microalbuminuria con una relación albúmina-creatinina en muestra de 100 miligramos por gramo, que llamó la atención al nefrólogo, razón por la cual se decide hacer una biopsia renal. La biopsia renal muestra la microscopía de luz, como ustedes están viendo acá, algo de engrosamiento a nivel mesangial, proliferación leve mesangial, pero en la microscopía electrónica ya se comienza a evidenciar estas imágenes como en cebolla, como unas lesiones muy llamativas que sugieren una enfermedad o sospechan una enfermedad de Fabry. Y estas lesiones pueden ser vistas también con algunos medicamentos como la amiodarona. Y la sospecha ante la presencia de proteinuria y también esos antecedentes familiares hizo que se comenzara a sospechar Fabry en esta paciente. Es una mujer. Y la pregunta que se comienza uno a ventilar es: ¿cuándo sospechar en el contexto de una enfermedad hereditaria a esta paciente? ¿Cuándo sospechar Fabry en el contexto nefrológico, teniendo en cuenta que esta paciente tenía como hallazgo en un examen de rutina una proteinuria? ¿Y qué diagnósticos son importantes y que me puedan ayudar en este paciente para que llegara el diagnóstico de Fabry? Y comenzamos porque es tan difícil, porque es una gran simuladora, porque es un lobo vestido de oveja como tal. Eh, Hay muchas enfermedades que tienen muchas manifestaciones en proteinuria y muchas que tienen acumulación de fingolípidos a nivel, a nivel glomerular como tal y son de origen no genético. Y pueden tener manifestaciones algo similares desde el punto de vista a nivel renal, con la enfermedad diabética, la nefropatía asociada a HIV, incluso las en mismas enfermedades glomerulares como la focalis segmentaria, el Alport, muchas otras enfermedades. Y si no lo sospechamos, pues no lo vamos a diagnosticar. No sin entender entonces que la enfermedad de Fabry se manifiesta por una alteración o comienza por una alteración de un déficit enzimático de la alfa-galactosidasa, una enzima que es muy importante en degradar los glicoesfingolípidos, principalmente el globotriacilceramida. Si la presencia de esta enzima, esta degradación en galactosa lactocerilceramida del globotriacilceramida no se da. Si no se da, comienza a haber acumulación, no solamente a nivel de las células endoteliales, sino a nivel de todas las células tipo cardiomiocitos, celulares, neuronales, podocitos, que va a producir normalmente una alteración en este tipo del funcionamiento celular. Este depósito va a producir unas alteraciones medianas, a mediano plazo y a largo plazo, que se manifiesten en alteraciones en el funcionamiento de las células que son afectadas. ¿Y qué sabemos del patrón de herencia? Y esto es importante entenderlo. Es una enfermedad asociada al cromosoma X. Y siendo una enfermedad asociada al cromosoma X, vamos a encontrar diferentes sintomatologías, tanto en el hombre como en la mujer. El gen que está afectado es la alfa-galactosidasa, que puede estar ausente o puede estar deficiente. Se ha encontrado más de 500 mutaciones del gen de la alfa-galactosidasa en la enfermedad de Fabry. La mayoría son mutaciones puntuales que generan una proteína que es deficiente en alteración desde el punto de vista funcional. Algunas veces estas alteraciones o estas sustituciones del gen de la alfa-galactosidasa no llevan manifestaciones clínicas y eso hay que tenerlo en cuenta. No todas las alteraciones desde el punto
punto de vista genético llevan a una manifestación clínica, a una expresión fenotípica, pero si esas sustituciones son de parada del codón, que no son truncadas, o algún tipo de reemplazo que son cambios grandes, que es en la menor proporción, sí llevan a manifestaciones porque llevan un déficit enzimático muy severo. Y ustedes se dan cuenta en esta pirámide que la mayoría de las manifestaciones o de las mutaciones no tiene una expresión fenotípica de alteración o de manifestación de Fabry. La mayoría son polimorfismos benignos, otras que se clasifican como variantes de significado incierto y así se los reportan a nivel genético y eso es importante de tenerlo en cuenta. Otra que es las variantes de comienzo tardío que se manifiesta en una mayor proporción que la del fenotipo clásico y en menor proporción son las de fenotipo clásico, esas que tienen una actividad descendida de la alfa-galactosidasa de manera severa y que tienen manifestaciones típicas de la enfermedad. Así que vamos a encontrar un espectro heterogéneo desde el punto de vista genético de alteraciones que en el hombre generalmente tiene manifestación clínica. Se manifiesta con un sinnúmero de manifestaciones que da la variante clásica o manifestaciones tardías como la variante renal cardíaca que se manifiesta generalmente hacia la cuarta o quinta década de la vida. No tienen otras manifestaciones sino ese compromiso a nivel de estos órganos que es renal y a nivel cardíaco. Las mujeres que son consideradas portadoras, pero portadoras no significa que no tengan manifestaciones de la enfermedad, porque sucede un fenómeno importante en las mujeres, que es la leonización. La leonización es que aleatoriamente la célula puede manifestar el cromosoma X afectado o no afectado y dependiendo si lo que manifiesta es el cromosoma afectado, va a haber la presencia de síntomas. Si hay el cromosoma afectado se manifiesta a nivel de todas las células que se encuentra este cromosoma alterado a nivel endotelial, a nivel de piel, voy a tener las manifestaciones tipo clásico. Si no va a manifestarse el cromosoma afectado, el X no afectado, pues no voy a ser asintomática. Y un medio va a estar algunas manifestaciones donde el cromosoma se manifiesta, el afectado, y otras no. Entonces, en las mujeres puedo tener un sinnúmero de manifestaciones heterogéneas con manifestaciones, puede ser solamente renal, puede solamente haber al nivel de la piel o manifestaciones clásicas. Eso hace que digamos, el diagnóstico en las mujeres sea un poco más tardío, sea mucho más difícil, nos pone entonces a dudar mucho de la enfermedad porque no tenemos muchas de las manifestaciones que normalmente encontramos en el Fabry. Y en el Fabry entonces tenemos 4 fenotipos. Tanto el hombre y la mujer puede haber una variante clásica con todas las manifestaciones típicas cardíacas, neuronales, endoteliales y a nivel renal, o manifestaciones tardías, tanto en el hombre y la mujer con variante renal y a nivel cardíaco como tal. ¿Y qué manifestaciones clínicas podemos tener en el hombre? Cuando es la enfermedad clásica, ese depósito de glicofosfolípidos que son full, se manifiesta desde la niñez con dolores neuropáticos, generalmente los niños tienen crisis, acroparestesias, manifestaciones intestinales, son niños que generalmente tienen episodios de diarrea frecuente, a veces signos de pseudoobstrucción intestinal y tienen hipohidrosis, lo cual hace que sea intolerancia al ejercicio. Y generalmente otras manifestaciones como lo de la piel, como las angioqueratomas como tal. Pasa esta etapa y comienza a producirse las manifestaciones de la acumulación a nivel de órganos muy sensibles como a nivel de miocitos, a nivel cardíaco, a nivel renal y las manifestaciones a nivel neurológico. Estas manifestaciones suelen aparecer entre la tercera y cuarta década de la vida. En la enfermedad que es de variante tardío, generalmente es una enfermedad que no afecta el endotelio y se va a manifestar hacia la cuarta, quinta, sexta década de la vida con manifestaciones cardíacas o renales. Es decir, una enfermedad libre de depósito de glicofosfolípidos a nivel endotelial. Eso hace que las manifestaciones que vemos en la primera, en la forma sistémica, no se manifiesten y solo en una forma tardía se manifiesta en la forma generalmente de comienzo tardío. En este sentido, el espectro clínico es muy variable.
De tal manera que los hombres, generalmente clásicos, la gran mayoría tienen manifestaciones antes de los 40 años de edad, pero las mujeres y las variantes de comienzo tardío generalmente lo comienzan a manifestar entre los 60 a 70 años. Tiene un pronóstico muy distinto con generalmente consideraciones de mortalidad muy distintas tanto en la variable clásica como la variable de comienzo tardía e inclusive en las mujeres. Para complicar un poquito desde el punto de vista diagnóstico, también encontramos que no todos los síntomas se presentan al mismo tiempo, si logra entrever. Al principio, la gran mayoría son manifestaciones de tipo del sistema nervioso periférico, es decir, acroparestesias, las crisis de dolor, manifestaciones en la piel, que son los angiokeratomas, las manifestaciones en el tracto gastrointestinal y las manifestaciones en los ojos como la córnea verticillata, que generalmente no produce alteración ocular, pero si lo llegan a ver el oftalmólogo es un punto de inflexión para hacer el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Pero estas son manifestaciones que suceden en los primeros años, los primeros 10 a 15 años. Tienden a desaparecer en el tiempo y comienzan a aparecer las manifestaciones a nivel renal, a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso. Y en este sentido, entonces, el paciente de 30 años puede que no tenga ya esas manifestaciones que del libro comienzan a manifestarse de acroparestesia. Hay que buscarlas en el pasado. Hay que preguntarle a las personas si en el pasado tuvieron síntomas gastrointestinales, si en el pasado tenían hipohidrosis, si tenían otras alteraciones en la niñez que ya no se ven ahora. Ese paciente que yo con proteinuria y que no tiene otra sintomatología, tengo que investigar qué pasó en la niñez. Y es así, por ejemplo, que unas manifestaciones, por ejemplo, del riñón, casi que no se compaginan o van al mismo tiempo de manifestaciones digestivas, pero sí se relacionan con manifestaciones a nivel cardíaco y muy probable muchos tienen compromiso a nivel auditivo. Generalmente está acompañado de sordera. Y acuérdense que la sordera también se acompañan con proteinuria a una enfermedad que se llama el síndrome Alport. Por eso se confunde también con el síndrome de Alport. En este sentido, entonces, tenemos una alteración enzimática que lleva a depósitos de GB3, que es el glicofosfolípido más importante, a nivel no solamente endotelial, todo el sistema endotelial, sino también en cardiomiocito, a nivel de la célula podocitaria, a nivel de las células neuronales, afectación del tejido de conducción y un depósito multisistémico. Al final, la severidad depende del tipo de mutación y de tanto que lleva en el tiempo acumulación de estos glicofosfolípidos. De tal manera que la enfermedad de Fabry es una enfermedad endotelial vascular, pero también puede afectar otras líneas celulares. Entonces, ¿qué pasa con el riñón de mi paciente? Este paciente que tenía proteinuria, que hay unas manifestaciones en el pocito, como lo vimos a nivel glomerular. Resulta que las manifestaciones a nivel de Fabry pueden manifestarse en cualquiera de los tipos celulares que afectan el riñón. El endotelio vascular, los podocitos, las células tubulares, las células mesangiales. Y dependiendo del tipo celular que se afecte, voy a tener manifestaciones a nivel renal. Por ejemplo, la acumulación de GB3 a nivel de la célula endotelial produce un daño isquémico. El compromiso a nivel de las células pretubulares va a hacerme que genere más fibrosis intersticial. A nivel podocitario voy a tener proteinuria. Y a nivel de las células tubulares, atrofia tubular. Y menos entonces en la patogénesis, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos celulares. Aquí digamos, la célula tipo 1 es una célula generalmente que ya viene diferenciada, que lo vamos a tener, que nacemos con ella y no va a sufrir mitosis durante la vida, que es una célula que va a acumular glicofosfolípidos en el tiempo. Mientras que la célula tipo 2 es una célula que tiene división celular, que de vez en cuando va a tener replicación mitosis, como sucede con las células endoteliales, las células plaquetarias, las células epiteliales, de tal manera que eso va a determinar que la acumulación sea menor o no, dependiendo del tipo de célula o de comportamiento celular. ¿Cuál sería el podocito en este caso? Es una célula tipo 1, porque la célula podocitaria es una célula que ya llega diferenciada. Entonces lo vemos esquemáticamente así. La célula endotelial comienza a replicarse,
nuevamente en el tiempo, producen nuevas líneas celulares por proceso de apoptosis, se producen unas nuevas, pero que no acumula tanto glicofingolípidos. Se va a descamar, se va a producir nuevas células que algunas tienen, otras no, de tal manera que el depósito endotelial no suele ser tan severo. En cambio, la célula podocitaria acumula en el tiempo, es una célula que no va a producir mayor mitosis, acumula y acumula y en el tiempo va a producir una mayor acumulación de glicofingolípidos. Y así lo vamos a ver. Son depósitos en el tiempo de mayor cantidad de glicofingolípidos, mayor volumen podocitario, pero estos podocitos se van a alterar y van a perderse en número. Y comienza a surgir un fenómeno que se llama podocituria, que es un fenómeno fisiológico. La podocituria es un fenómeno que sucede normalmente en todos los seres humanos. Botamos podocitos, tenemos una cantidad de podocitos que generalmente tenemos a lo largo de la vida, se están desprendiendo a nivel de la membrana basal, pero normalmente no se producen unas grandes cantidades de podocituria. Si se pierde más del 20% de los podocitos a nivel del penacho glomerular, comienza inexorablemente a dañarse el glomérulo en general focal, una esclerosis focal y segmentaria. Y los podocitos los podemos medir, y si tenemos una cantidad de podocitos mayor o el número de excreción, va a determinar que existe una patología grave, porque va a alterarse la membrana basal glomerular. Y es así como en la enfermedad de Fabry, la cantidad de podocitos que secretan a nivel urinario suele ser mucho mayor cuando hay compromiso renal, aún en pacientes que tienen normalbuminuria y normoproteinuria. De tal manera que podemos tener dentro de la patogénesis de la enfermedad de Fabry con compromiso renal varios estadios de la enfermedad, un compromiso de depósito, uno cuando ya hay podocituria y otro cuando ya hay compromiso de órgano y pérdida de la función. Así podemos verlo. Es decir, la podocituria puede ser un marcador muy temprano de enfermedad renal, incluso antes de la presencia de proteinuria. Y cuando el nivel de podocituria o de pérdida de los podocitos es importante, va a haber gran proteinuria y inexorablemente va a haber deterioro de la función renal. Esto nos va a llevar a esclerosis global, que es lo que determina el pronóstico renal. De hecho, generalmente uno de los puntos más importantes dentro del pronóstico es ¿en qué momento yo encuentro al paciente? Si yo tengo un paciente con un grado de proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas, la pérdida de función renal en mililitros minutos por año es casi 6.9 en hombres y mujeres 4.6. Probablemente cualquier tipo de intervención no me haga hacer un efecto, un impacto favorable en detener ya ese daño que existe a nivel basal glomerular. Lo mismo cuando encuentro una tasa de filtración muy deteriorada. Y aquí entonces, ¿cuándo iniciar estudio? En este paciente, ¿cuándo iniciar estudio? Si es niño, si tengo esta sintomatología, croparestesias, angiokeratomas, manifestaciones oftalmológicas, incremento de la albuminuria. Si un adolescente ya comienza, muchos no tienen estos síntomas, tengo que sospecharlo si ya hay una albuminuria extensiva, si ya comienzo a tener hipohidrosis, si el paciente tiene manifestaciones intestinales. Y en la adultez, generalmente muchos de estos síntomas no se encuentran, como las queratomas, desaparecen los síntomas intestinales, pero comienza a haber las manifestaciones de depósitos a nivel cardíaco, a nivel renal, como falla renal de causa no explicada. Son pacientes que tienen un SB de causa no clara y tienen sordera. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Entonces, hay que medir la actividad enzimática. Lo podemos hacer un test simple, una medición en seco, en sangre, que es fácil de hacer, que es muy bueno para valorar, digamos, la actividad enzimática y es muy bueno para hacerlo en hombres. ¿Por qué en hombres? Porque en las mujeres la actividad enzimática, si entendemos un poquito la expresión fenotípica que pasa en las mujeres, puede haber actividad enzimática e incluso normal. Y eso hace que las mujeres sea más difícil el diagnóstico y la actividad enzimática en ese sentido falso negativo. Así que para valorar este examen, el examen seco en sangre, es la actividad enzimática, es para los hombres. En las mujeres, si nosotros sospechamos, hay que hacer una confirmación genética de entrada, porque puede salir la actividad enzimática normal. Y hay otras herramientas que han salido, que es el ISO-GB3, que ya le diré para qué, porque es importante. Y la biopsia renal en los casos en los cuales tenga mucha duda, principalmente mirar la microscopía electrónica. En las mujeres resulta muy importante. Así que voy a tener la sospecha, la demostración de la disminución de la actividad enzimática en hombres o
la evaluación genética directamente en la mujer, evaluamos el impacto y estudiamos los familiares, que es un punto importante porque muchos familiares pueden estar asintomáticos. Y el lyso-Gb3 ya comienza a ser una herramienta importante porque es una forma de Gb3 más hidrofílico que atraviesa las membranas celulares, pero ¿por qué es importante a la hora del diagnóstico? Porque el nivel de lyso-Gb3 elevado, casi siempre está elevado en cualquier Fabry hombre. Un hombre con lyso-Gb3 dentro de límites normales descarta Fabry. Las mujeres también, la gran mayoría tienen lyso-Gb3 elevado si tienen Fabry, salvo algunos casos en los cuales son de comienzo muy tardío, de eso que se presenta de variante cardíaca que se presenta a los 50 años. De tal manera que eso nos va a permitir eliminar la pseudodeficiencia, los polimorfismos, los sobrediagnósticos, unos niveles de lyso-Gb3 o los infradiagnósticos, como sucede en las mujeres. Y casi que siempre están muy elevados en las formas de compromiso, generalmente de forma sistémica. ¿Cuándo tratar? ¿Y a quién tomamos ustedes decisiones? Si yo tengo un hombre y si tiene síntomas, cualquier paciente a cualquier edad, en ese momento que tenga síntomas, hay que iniciar tratamiento. La mujer se complica un poco. Si es sintomática, no es tanto el problema, porque si tiene proteinuria, si tiene diarrea frecuente, si tiene acroparestesia, pues lo trato. Pero el problema es cuando es asintomática. Y ahí, cuando es asintomática, tengo que hacer y recurrir a hacer biopsias para demostrar que existen los depósitos de Gb3. Hay que demostrar que existe compromiso cardíaco. Hay que hacer resonancias magnéticas. Y si hay niveles de lyso-Gb3 también resultan importante, puedo tomar decisiones diagnósticas. Las mujeres se benefician del tratamiento con las acroparestesias o el manejo de la proteinuria. Y digamos que este no es el tema de la conversación, pero hay dos tipos del tratamiento para grosso modo. Las terapias enzimáticas, que es la alfa-galactosidasa y el migalastat. Y eso, para resumirse, hay dos tipos de terapia de reemplazo enzimático. La alfa-galactosidasa alfa, que se utiliza 0.2 la dosis, y la agalsidasa beta, que se utiliza 1 miligramo por kilo cada 15 días. Una tiene estudios hasta fase 2 y la otra tiene estudios de fase 3 y fase 4. Pero hay diferencias en la dosis, si se dan cuenta. Hay una que viene dosis de 1 miligramo por kilo, que es la agalsidasa beta, comparado con la agalsidasa alfa, que es 0.2. ¿Por qué es importante la dosis? Porque es importante para aclarar en sitios donde no llega bien la droga, como son los podocitos, los cardiomiocitos, donde hay mucho depósito. De hecho, para limpiar el podocito necesito buena dosis. De hecho, para mejorar la función renal, la dosis es importante. Ya ha demostrado que la dosis alta es importante para frenar el daño renal como tal. Entonces, mensaje para llevar. Uno, sospechar Fabry cuando se tenga proteinuria o una falla renal de causa no clara. Hay que sospecharla, principalmente en hombres que sean menores de 40 años o en mujeres en cualquiera de esas categorías que tenga alguna sospecha desde el punto de vista familiar. El compromiso podocitario comienza a nivel temprano y la podocituria puede ser un marcador temprano de compromiso de Fabry. Hay que estandarizarlo, sí, y hay que mirar si podemos valorar la podocituria como marcador, incluso antes de la proteinuria. Entre más temprano tratar es mejor, con fines pronósticos. Es una enfermedad de largo tiempo, es una enfermedad que hay que tratarla de manera temprana. Y las dosis de terapia de reemplazo enzimático determina el impacto, principalmente los desenlaces renales, de tal manera que la dosis es muy importante a la hora de hacer un tratamiento y de marcador renal. Muchas gracias.